¿no, Edgar? Sí. ¿Cómo le decías tú que íbamos a hacer? Es que la conversación lo vamos a titular Caripa Chapel. Entonces, ¿qué significa? Que significa como unas 2 o 3 escudrillas de palabras. Entonces, en Guatemala, cuando la gente conversa, entonces un poco la idea es que cada persona es como un recipiente, como un cuenco para depositar bebida o comida. Entonces siempre es como la conversación está relacionada con la alimentación y la retroalimentación. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Juncaipa Chapel. Bueno, sobre todo porque hoy sabemos que es un día bastante complicado para mucha gente, ¿no? Pues estás poniendo y 8:30, venir a Carabanchel, pues a veces no resulta cómodo, aunque realmente os agradecemos tanto Edgar como yo, y me imagino que Adriana y Ada también. Me gustaría, primero de todo, agradecer bueno, pues esta continua conversación que Edgar y yo llevamos desde el 2018-19, Sí. cuando nos conocimos, junto a Lisel Añado y María Berrios y Renata Cerveto hicimos la Bienal de Berlín, y fue un momento para Lisel y para mí, en cierta manera, porque éramos las personas que más hablábamos y teníamos un diálogo con Edgar como un continuo, o sea, fue como el despertar de algo. No sabemos, ni Lisel ni yo sabemos decirlo, pero fue el encontrarnos como una especie de interlocutor y de entender que también hay otras maneras de empezar a pensar en los pequeños detalles que realizamos como artistas, como curadores, como también en la vida diaria. Y yo creo que lo bonito de Edgar es escucharle. Yo siempre digo que es casi como un poeta, ¿no? Cuando él habla es como un filósofo de cualquier acto, y tiene mucho que ver, primero de todo, creo yo, con la práctica artística, pero también con esa especie de ritualidad de la que tanto tus ancestros como también tu familia más cercana conviven. Y yo creo que para un público muchas veces muy ciego, porque somos muy ciegos, muy brutos, en España, muy ignorantes, porque yo siempre digo que la colonialidad ha hecho que desde esta parte se conozcan, o sea, desde la parte de América Latina se conozcan muchas de las cosas, tanto del pasado como del presente, como de la modernidad, ¿no? Pero al contrario, siempre hay como esos huecos, ¿no? Esos huecos, esas faltas, esas mixturas que desde España, ¿no? En una idea de modernidad se ha intentado acelerar, pero a veces los procesos no han sido con ese fuego, con ese cariño, con esas brasas, ¿no? Entonces ahí me gustaría que empezaras a hablar, Edgar, sobre todo de dónde tú vienes y cómo accedes, o sea, cuál es lo que te mueve dentro del arte y cómo comienzas dentro de lo que hoy podemos llamar arte contemporáneo. Estamos en un contexto internacional, en un contexto muy alejado de Guate. Cuando decimos Guate es Guatemala, perdona, le llamamos Guate. Pero un poco de dónde viene, es como esa tradición y tu propia pulsión. Bueno, pienso que es bien interesante cuando uno empieza a dar unos pasos dentro de la movida del arte contemporáneo y hacer un reconocimiento como muy honesto sobre lo que uno quiere decir, ¿verdad? Sobre qué quiero compartir con la gente. A veces quiero compartir mis ideas, pero a veces quiero compartir mi vida como cotidiana, y a veces quieres dar un enfoque sobre tu gusto y tu apreciación sobre las distintas artes que hay, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tenía como 12 o 13 años, en Comalapa, nosotros y mi hermano Julio vendíamos música pirata. Y entonces yo pienso que al tener un contacto con un escenario de arte mucho más, como no solo local, sino internacional, de repente la gente te
pide no tener la música de Eminem. Entonces uno dice, ¿qué es Eminem? Y entonces empezás a buscar qué es, intentar articular, traer la música que la gente te pide a Comalapa, te pregunta de música de AC/DC o de repente Julio Iglesias, ¿sabes? O sea, tenés una conexión mucho más amplia de lo que sería la música local de Comalapa. Entonces para mí eso fue una también de las primeras aperturas para tener una visión tal vez del arte más global, pero lo que no sabía es cómo iba a vincular las artes visuales, las prácticas como que mi familia ya hacía, tanto con el textil, tanto con los dibujos. Cuando mi papá cuenta sus sueños, te lo cuenta, pero a veces para tener más precisión de cómo era el sueño, él hace un dibujo, ¿verdad? Y yo estaba aquí precisamente y las cosas pasaban de esta manera, entonces casi como una película. Y entonces a mí me parece interesante y fascinante tener esta como experiencia de poder trasladar una idea o un momento de la vida que no está ligada sobre este plano o este tiempo, sino es un tiempo que pasa dentro de la cabeza y que se transmite que se percibe desde un punto de vista más espiritual. Entonces, esa experiencia de tener a mis papás de referencia para poder trabajar con las artes ha sido muy fundamental, porque de ahí, de la historia de mis papás, me voy a la historia de mis abuelos, de la historia de mis abuelos se expande más para tomar elementos del pueblo y del país y después de toda la civilización. Entonces, porque esa es un poco la historia, que como que yo soy un punto de parte, como un punto que está en medio del pasado, pero también que se proyecta, que está en el presente, que se proyecta hacia otros tiempos, porque entonces el tiempo se destruye. Entonces, el futuro a veces es regresar al pasado y hacia los otros tiempos que están a los lados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ¿y desde cuándo, por ejemplo? Porque hay trabajos en esta exposición, pero también antes, donde sí que te vas a cuestiones que tienen que ver con la cultura a la que perteneces, no solo cachiquel, sino con las culturas mayas. Me refiero, por ejemplo, a cuando Julio y tú fuisteis al Museo de América a ver el Códice de Madrid, y entonces te vas o al Popol Vuh, ¿no? Que lo lees y lo relees, pero luego también hay una relación muy directa con la familia. Yo creo que sería interesante para aquellos que no conozcan, o sea, Edgar viene de una familia que son 10 hermanos, padre y madre, pero donde también hay una figura que para mí, viviendo en retrospectiva, tiene un peso muy específico, que es tu abuela materna. Entonces me gustaría centrarme también en esa como transmisión de saberes y en la importancia de una figura como esa especie de matriarca. No sé si lo designas como tal, o cuál es esa influencia para mirar realmente y tener una percepción de las cosas a un presente futuro y por otra parte a un pasado mucho más lejano, ¿no? ¿Cómo es esa figura y de qué manera sirve como una especie de acercamiento por una parte y otra? Sí, mi abuelita, que es a la única que conocí de todos mis abuelos, bueno, mis dos abuelitas, entonces son como muy claves para pensar en el sentido de por qué sirven las artes. Por un lado está como los consejos que hay sobre la siembra, porque mi abuelo se murió mucho más antes y de ahí se quedó mi abuelita haciendo las actividades del campo, y al mismo tiempo mi abuelita también tiene ese vínculo muy grande con la tierra, pero al mismo tiempo el trabajo con la tierra. Y cuando yo veo eso, entonces también hago relaciones con el trabajo que ha hecho mi familia de pintar el paisaje, dibujar el paisaje. O sea, en una oportunidad alguien me preguntó, estábamos en una conversación sobre arte y vida cotidiana, y me preguntaba si mi familia hacía arte o eran artistas,
Y entonces yo dije que sí son artistas, y qué tipo de arte hacen. Pero, entonces yo dije, ellos hacen land art. Entonces es como los términos, si usamos el término de trabajar la tierra, si yo digo son agricultores, hay una categorización para eso, si yo digo son campesinos, hay otro, pero si yo digo son artistas que trabajan con la tierra, y ese mismo sentimiento, acción trasladado a otro idioma, las cosas cambian. Entonces, me gusta mucho como ver cómo también cada idioma coloca en un sitio cada actividad que uno hace. Y entonces, esa misma práctica que yo traigo como de lo que hace mi abuelita, por ejemplo, aquí tenemos unas piezas que están muy vinculados con la tierra, porque a veces yo pinto el paisaje, la curva que tiene la montaña, pero a veces agarro la tierra y coloco sobre el lienzo, como dando esa oportunidad a que el paisaje, que la tierra se exprese por sí mismo, que yo no tenga que elegir qué color pintar, sino pintar con el color de la tierra que tenés en los pies, y que lo único que pones es la mano de obra para agarrarlo y ponerlo. Y entonces muchas de esas historias están vinculadas al hacer. Entonces mi abuelita nos decía mucho sobre sembrar la tierra, trabajarlo, cuidarlo, nunca venderlo, mantenerlo siempre como en la mano, pero también con los pies. Y entonces cuando mi abuelita murió, como que yo quería hacer al principio yo no estaba en Guatemala, y entonces yo quería volver, pero también pensé, volver no repara la pérdida, ¿sabes? O la ausencia. Y entonces lo único que puedo hacer ahora es como dedicar un tiempo y escribir todas las anécdotas, las memorias de ella en un cuaderno. Y entonces, al volver y también justo al estar escribiendo, yo pedí a mi familia que no moviera nada de su casa, como los objetos, para entender un poco cómo ella tenía organizadas sus cosas y sus objetos dentro de su casa, porque creo que a partir es como más o menos entender la exposición, por qué las cosas están de tal manera y no de otra, porque eso está vinculado de pronto con las prácticas que tradicionalmente se hacen, pero también a lo mejor no se puede poner más arriba porque las personas tienen una estatura pequeña. Entonces, basado en eso, salieron muchas historias, muchas anécdotas, hay ejercicios que tienen que ver con recordar su voz, su imagen, y entre una de esas está el canto que ella hacía para llamar aves, para darle semillas de maíz. Entonces ella hacía un canto como en el patio de su casa, tenía una canasta de maíz y hacía un canto como y después agarraba el maíz y lo regaba en el patio, y cuando el maíz estaba como una constelación en el suelo, venían todas las aves y esa constelación duraba como segundos, porque todas las aves picoteaban las semillas. Y entonces esa memoria era como algo muy efímero y vivencial. Y entonces cuando yo recuerdo el canto de ella, yo empecé a intentar escribir cómo se expande el sonido en el espacio. Y de ahí salió como esas formas de cómo el sonido se expande, y después pinté el mismo canto con el color de la tierra, pensando en que ella... La fachada, ¿no? Sí, de la casa. Sí, pinté la fachada de la casa de ella con el color de como una tierra de un lugar que ella nos había regalado. Es como afirmar su legado, pensar que el tono de la tierra es el tono de la voz que ella reproducía en el espacio de su casa, sacar como un poco lo íntimo a lo público. Entonces también ella era una persona que si querías hablar con ella tenías que como marcar, pedir, porque si vos ibas a tocar en la puerta y querés entrar en la casa, ella abre su puerta y te dice, vení otro día. Aunque la cosa fuera muy sencilla lo que quisieras. Entonces también creo que eso es muy importante, ¿verdad? Como hasta dónde querés que la gente se aproxime, qué quieres
compartir con la gente. Entonces yo siento que a través del arte yo estoy haciendo esa aproximación también de su memoria, de las cosas que ella nos dejó como un regalo, ¿verdad? Para poder dar continuidad a nuestras vidas, y nosotros lo hacemos a través del arte, sí, con mi familia. La ritualidad de cada acción, de lo que contiene cada dibujo o cada pieza que tú tienes, ¿piensas siempre que detrás de ese ritual hay una manera de honrar la memoria de hacer una unión de tiempo, espacio-tiempo con algo pasado, bien sea no sé, o sea, poner estas dos piezas juntas, por ejemplo, o sea, honrar la memoria de tu abuela y honrar también ese fuego, ¿no?, eterno, maya, o sea, intentar como buscar, ¿no?, una cronología en un tiempo lineal, ¿no?, occidental nuestro, pero sí en cierta manera honrar una cosa que ha pasado hace muchos años. ¿O piensas que o sea, de qué manera esa ritualidad, porque quizá parte de tu trabajo siempre se tiende a pensar en esa idea de ritual, pero no todos son rituales per se, no es lo mismo encender el incienso o hacer la ofrenda de frutas, ¿no?, como la pieza de Tate que tienes, o ponerle las hierbas, ¿no?, a la entrada, Sí. donde son piezas donde lo ritual está presente, incluso que son obras que no se pueden adquirir, que no todo se puede comprar. Pero a la vez yo creo que tu trabajo sí que detrás de muchos de ellos hay esa ritualidad, no sé, como idea de memoria, de querer atrapar o de honrar una historia determinada, no sé. Sí, para mí es bien interesante, por ejemplo, el hecho de solo estar vivo, ¿sabes? O sea, de estar vivo, de no estar con un dolor en el cuerpo, ¿sabes? O sea, cuando uno está con un dolor, aunque tuviera ese dinero para pagar y quitar ese dolor, no se puede. Y entonces, un poco juega con eso, con la idea de muchas cosas no podemos comprar en la vida porque no es nuestro, ¿sabes? A veces estamos más como, igual, hay como muchas maneras de pensar, por ejemplo, sobre el cuerpo no es nuestro, es casi como un préstamo para poder transitarnos de un punto a otro, poder alimentar el espíritu, pero también alimentar el cuerpo al mismo tiempo. O sea, son dos cosas muy distintas, ¿no? Cuántas cosas son nutritivas para el cuerpo, pero cuántas cosas son nutritivas para el espíritu. Yo siento que en el campo artístico el arte es como un alimento para el espíritu, porque no es algo que se pueda como a veces tocar, y se toca con el pensamiento, con los ojos, a través del sonido, a través del olor. Y entonces cuando yo traigo estas propuestas es como ir cambiando un poco la manera de cómo vamos a consumir el arte, ¿sabes? O a veces lo estamos consumiendo pero no sabemos. Y a veces eso es muy, muy lindo también, porque es como un regalo que viene de la naturaleza. Y entonces cuando pienso en eso, pienso por ejemplo en los elementos que voy usando, la elección de materiales o de elementos como la piedra, como el incienso, que en verdad, como que yo vengo aquí a Madrid, pido con respeto, vamos y prestamos una piedra de un río, y por ejemplo sería muy, muy triste y muy limitado poder ponerle precio a algo que no tiene precio. Y entonces, en ese sentido, para mí es bien interesante al hacer esta instalación que está en la entrada, cómo pensar que esta piedra es como un niño y poder balancearlo un poco, que nuestra ofrenda sea ese pequeño gesto que va a ser dentro de este espacio, que de pronto es nuestro mismo espíritu que nosotros balanceamos al darle un toquecito, y a veces ese toquecito es nuestra ofrenda, ese toque es lo que necesitamos hacer dentro de nuestros corazones, pero al mismo tiempo hacer entre nosotros, ¿no? Y a veces pasa como de una manera cuando haces una colaboración, ¿sabes? Vos empujas un poco, después se te devuelve y así se va balanceando la situación. Entonces eso me gusta mucho que pase, pero al mismo tiempo también pienso, por ejemplo, visitando el Museo de América, veo todas las cosas que hay, haces una introspección y pensar que muchas cosas no se van a poder volver a su lugar,
pensando en el tiempo humano, ¿verdad? A lo mejor después de muchas generaciones las cosas regresen a su lugar. O también pensar como cómo las migraciones hacen a que venga mucha gente más y que el objeto esté rodeado de mucha gente, que es del origen, de dónde vinieron los objetos. Tal vez los objetos solo son adelanto de toda la gente que va a venir de otros lugares para rodear, para estar alrededor de sus objetos. Entonces son muchos temas que se vienen a mi cabeza y paralelo a eso, al visitar el museo también, o sea, venía con la intención de ver el códice, uno de los códices mayas que hay en el museo. Códice Madrid, que se llama Madrid ahora. Sí, entonces yo dije, bueno, hay tantas páginas y hay tanta información, es una acumulación de información que es casi, por un lado, inaccesible para leer, pero por otro lado, muy poca gente tiene el interés de profundizar, o sea, también es como tener una enciclopedia, pero no tener el interés de explorar qué hay ahí. Entonces también me hace pensar que está el códice ahí, en la entrada dice que es una copia muy cercana a la original, pero facsímil, sí. Ya la llamamos facsímil. Y entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia entre tener el original y tener una copia fiel? O sea, casi queda lo mismo. Si igual estuviera el original, igual está en aquel vidrio tan grueso que no es inaccesible. Entonces de ahí viene como una reflexión, una reivindicación. Bueno, entonces si los abuelos hicieron un códice, entonces nuestra responsabilidad es hacer uno original y tenerlo accesible a la gente. Hecho por los mismos descendientes de aquella cultura que hicieron ese que está ahí muy protegido. Entonces creo que el arte contemporáneo tiene muchos retos, pero también muchas contribuciones de reivindicación, de volver a replantear las cosas, que es una obra original, que es una copia, que es una pieza original maya en la actualidad. Entonces todo eso me parece interesante a través de hacer todos estos ejercicios de pensamiento, no solo artísticos también, pues, que esté pasando dentro de la galería y no dentro del museo, como entender cómo las distintas funciones de cada espacio expositivo facilita y posibilita estas distintas lecturas de los trabajos que vamos desarrollando. Yo no sé si os pasa a todas y a todos vosotros que cuando escuchas a Edgar, ¿no? La sinceridad y parte de ese discurso que lo escuchas de una manera tan sincera y tan real que estás totalmente de acuerdo, pero empiezas a entender las miles de capas que el capitalismo, que la memoria, que la colonialidad ha puesto a gran parte de nuestras prácticas. Es decir, que esa piedra la puedas balancear, que sea algo que está en una galería de arte pero que no se puede ni comprar, ¿no? Que no te puedes ni quedar con ella, que solamente el gesto sea un gesto de escuchar a la naturaleza, que es algo que todos nos podemos mover y identificarnos, pero que es lo bonito de tu trabajo, que te hace pensar en que pequeños gestos, en que pequeñas cuestiones, donde escuchas justamente muchas veces el sentir de la propia tierra, de la propia naturaleza, como tú dices, esos sueños que se meten en los granos de maíz, ¿no? Es decir, la potencia que el maíz tiene de escuchar todo su ciclo, ¿no? Y incluso la futuridad que puede tener a un nivel de producir nuevas maneras de entender que no es que miramos atrás, sino que estamos mirando como para adelante. Creo que es romper muchos de los esquemas que de una manera muy sencilla Edgar habla y nos parece tan normal, pero que algo tan sencillo como que tú y Julio, montados en vuestros, ¿no?, pieles de jaguar, atravesando, bien sea la Bienal de Sao Paulo, en el vídeo, ¿no?, de Sueños de Obsidiana, o ahora, ¿no?, en el Reina Sofía o en el Cerro Testigo, o Cerro Almodóvar, que es uno de esos centros, ¿no?, neurálgicos del arte y la naturaleza que para nosotros tenía, pero que rompe completamente la idea y la noción de modernidad que desde unos ojos occidentales y unos ojos españoles y unos ojos coloniales y unos ojos capitalistas tiene todo ese pasado.
Entonces, a mí lo que me gusta muchas veces es que esos pequeños gestos que tú haces son de una radicalidad, porque parece que lo cuentas así como que lo haces sin ningún tipo de, ¿no? de pretensión, pero en cambio mucho de tu trabajo, y en esta exposición lo hay, está lleno de palabras. Y son palabras que afrentan, ponen un espejo al espectador, ¿no? Incluso en esa pequeña opacidad del cachiquel, que la gente de acá igual no nos sentimos, ¿no? También me gustaría hablar de eso, es decir, en qué manera, antes lo has hablado, en qué manera tu manera de entender el lenguaje es también, existe una manera de transmisión, de traducción o también de opacidad en la que se oculta. O sea, ¿dónde te sitúas? Me refiero a la opacidad entendida, no sé, desde Glissant, ¿no? Como hacía y entendido en esa idea de, ¿no? de lo opaco, como de que no debemos también saber todo. No, es imposible traducir o entender todo. Pero ¿dónde? Porque a mí me gusta mucho la pieza, no sé si habéis visto estos 4 cuadros que he hecho sobre tierra. ¿Lo puedes explicar un poco? Que están en norte, sur, este y oeste. Sí, hay 4 pinturas, pero en verdad son 4 lienzos con tierra. Con tierra. Sí, entonces que tiene una frase ahí que en el pueblo cachiquel decimos, ¿verdad? Como decimos cuando alguien llega a Comalapa y esa persona no es de Comalapa. Y es que puede ser un extranjero o alguien, pero que no es del pueblo. Y entonces la gente dice, Riri Perimos. Y entonces, Mos significa, tiene varias como connotaciones y varias dimensiones de cómo entenderlo, porque puede ser que sea alguien extranjero que llega para conocer, puede ser alguien que llegue por curiosidad o alguien que tenga un interés muy específico que no se sabe, o alguien que llega sin respeto y que cree que te va a enseñar las cosas, cómo hacerlas correctamente, o alguien que es mucho más que eso, como que solo llega y te dice, vos deberías de hacer esto y esto, ¿sabes? Y que sin consulta alguna esa persona se pone en una posición mucho más alta que cualquier autoridad del pueblo. Y entonces el Mos es una persona que no es de ahí y que llega en distintas condiciones. Y eso entonces precisamente es como cuando alguien llega a imponer una idea. Y entonces cuando alguien llega a imponer una idea, el pueblo se queda muy abajo y no tiene como ni derecho a negociar, sino solo a recibir órdenes. Y entonces, como un pueblo que ha manejado como su autonomía de alguna manera, pero también que ha negociado con las distintas como colonialidades que han influido y hegemonías, ¿no? Diferentes, sí, violencias también, sí, ¿no? y que ha rodeado al pueblo, o sea, es como que no hay un camino para salir. Y entonces cuando yo pinto eso, es que cuando yo escribo este texto sobre los 4 lienzos, es que cuando la gente es como invadida, no importa qué dirección te vayas, si te vas al sur, te vas al norte, te vas a encontrar con el mismo tipo de personas, ¿verdad? No hay escape. Y entonces por eso como que yo dije, bueno, voy a hacer voy a escribir con la tierra el pensamiento de la gente, de mi gente, para que donde llegue la gente, cuando la gente llegue a ver la exposición, se encuentre con el cuadro, pues los 4 puntos cardinales. Y entonces, si ves para allá está el cuadro, si ves para allá también, si ves para acá está. Entonces, pero es gracioso que lo hagas en tu primera exposición en España. ¿por qué? Porque leído, claro, parece algo como sin intención, pero como españoles y blancos, o sea, entender el peso colonial que tiene eso en el pasado y en el presente es muy fuerte. O sea, al contrario, o sea, creo que es un mazazo, una bofetada, o sea, bien dada, ¿no? A un público que muchas veces desde la colonia hasta ahora, o sea, ha impuesto unas maneras de hacer. Lo que pienso es, por ejemplo, un poco el sentimiento de la gente en Guatemala es el sentimiento de la tierra, ¿sabes? Como la tierra está arrasada, está desprotegida,
o sea, los terratenientes lo tienen captado todo, o sea, se pelea, o sea, hay como peleas de cientos de años por un monjón, se pasó así, se va peleando como metros de tierra y yo digo, bueno, el sentimiento de la tierra es que es casi que intraducible. Entonces esta misma tierra, agarro la tierra de acá de Madrid para decir el sentimiento de la gente que está allá, porque la tierra es una sola, ¿ves? No está viendo dónde termina Guatemala, México, Madrid, es uno solo y los nutre a todos sin que nadie sea limitado. Los que, es más, nosotros como humanos limitamos como el bienestar del otro. Y eso me parece interesante, poder transmitir un poco ese pensamiento y ese sentimiento de la gente a través de estas piezas que son como el tamaño de las personas nacidas en Guatemala. Somos pequeños, pero hay tanto para decir, para reivindicar, para reclamar, pero también hay tantas cosas que se pueden utilizar para el bien común desde ese pueblo. Entonces es como un poco la expo, es como la medicina y la herida, ¿sabes? Compartir esa medicina y esa herida y entre la herida también hay cicatrices, a veces como son muchos tiempos a la vez que se van acumulando en la expo. Por ejemplo, en esta performance que hicimos en el inicio de la expo, hay un dibujo del lugar donde se siembran los alimentos en Guatemala. Después lo cubrí con sal porque es un poco lo que hace el sistema de educación, el sistema de cultura, que cubre las historias nuestras, y entonces cubrirlo con sal y azúcar y carbón son como elementos como muy simbólicos dentro de lo que se produce en Guatemala, el azúcar, el mal, como el salario muy mal para endulzar el café de la mañana, ¿sabes? Todo el sudor que se prueba para producir el azúcar, y entonces uso y ahí también viene la serie, ¿no? Sal, azúcar, ver también como... Porque es cuánto sudor ha habido, ¿no? Para poder endulzar algo, ¿no? Cuántos cuerpos han sudado hasta la obtención del producto. ¿Y quién mide el valor a pagar por el trabajo realizado? Por eso me parece un juego bien interesante el escribir el blanco trabaja, pero el blanco es el papel que está en blanco, en verdad el que está trabajando es el carbón, y hay un juego así de cosas, de medios y de recursos, porque por eso a veces un dibujo, un texto, un pensamiento escrito se puede hacer en 5 minutos, ¿sabes? Pero la acumulación de sentimientos y de experiencias que hay detrás y la actitud para hacerlo, porque a veces se puede, o sea, tal vez es algo que lo pensaron mis abuelos, pero porque no escribían en español no lo hicieron, ¿verdad? Y tal vez es algo, una herramienta que yo tengo, que puedo leer, escribir y hacer algunas, y compartir lo que pienso y lo que siento. Entonces, a veces un texto escrito en 3 palabras se tardó generaciones para poder escribirlo y compartirlo. Entonces también de pronto ahí no se ve el arte prehispánico, pero sí está el sentimiento. Tanto. Sí. A mí me gustaría también destacar 2 cosas de tu práctica que también se dan mucho en la exposición. La primera es la idea de trabajar en colectivo. Creo que es muy importante que, aunque la exposición es de Edgar Calel, yo siempre digo que es de la familia Calel. Es decir, no en vano, o viene con Julio o con 2 de sus hermanas, es decir, la práctica cada vez más de Edgar siempre es en comunidad y siempre es colaborando con su entorno. Es decir, es una práctica en continuo conversación, tanto no solamente conceptual, sino también práctica, ¿no? O sea, muchos igual de los trabajos, de los bordados a veces son Julio o Edgar, pero también puede ser la mamá, una de las hermanas, el padre, etc. Y creo que eso también es importante, ¿no? La idea de la autoría, ¿no? Como Edgar Calel, o sea, en qué medida también ese Kiki también hay una parte de tu abuelita ahí metida, ¿no? O sea, como una idea de colaboración. Me gustaría que hablaras en esa idea porque, por
ejemplo, hay esas piezas, esas parte de tu trabajo que tenía que ver con la gente dejando las huellas, ¿no? En ese vídeo de hace más de 10 años, ¿no? Donde tú vas con Pablo Nazaret, ¿no? Y ahora haces a una comunidad indígena, no recuerdo quiénes eran los guaraníes en Brasil, y hacen que firmen, es decir, es un libro de huellas de la gente y de dejar cada uno sus huellas como parte de esa firma, y a la vez es un libro de artista y de arte. Pero también esa idea colectiva me interesa, pero también la idea de intercambio. Creo que es muy bonito la idea que tienes de yo traigo algo, ese algo viene conmigo, en mi cabeza, en mi maleta, y yo lo desarrollo en colaboración con. Es decir, yo no traigo la piedra de Guatemala para honrarle. Yo la piedra le pedimos y vamos a un pantano de acá, o al contrario, yo no quiero pasar, ¿no?, por encima de tal, sino que otro quiero deambular por el paisaje español y entender qué supone las instituciones, los museos, hacer piezas aquí y esa que tú llevas y que tú traes, ¿no? Como esta parte, ¿no? ¿Cuántos amigos hay? ¿Con quién estás conversando? ¿Con quién compartes una comida? ¿No? Creo que esa es una práctica y creo que es parte mucho más situada en el sentido económico, ecológico, vivencial, es decir, creo que es una práctica que tiene sentido en hacer cosas in situ. No es el site specific de los 90 que hablábamos, pero sí, en cierta manera, que la práctica coja raíz, ¿no? Hablando de la tierra, ¿no? Y de esa, es decir, no es algo que solamente puede ocurrir allí, sino que se intercambia y tiene una acción en cada momento y en cada situación, ¿no? Sí, para mí ha sido muy importante como reconocer que mi familia me ha dado un gran soporte primero para tener un espacio, para estar vivo, para poder hacer lo que en verdad yo quiero, ¿verdad? Como que nunca yo he ido a hacer, como que ese bien extraño, como que de toda mi vida yo nunca fui a buscar un trabajo, ¿sabes? Siempre he hecho lo que he querido, pero también siempre he colaborado con mi familia para hacer lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces eso es una cosa muy clave también, porque basado en esa práctica yo tengo que estar más consciente, ¿sabes? De qué es lo que ellos, cómo yo puedo contribuir con ellos. Puedo contribuir buscando madera para hacer el fuego, buscando guía espiritual para armonizar todas las partes de mi familia, y amigos y familiares. Y entonces la colaboración está como presente en el cotidiano, porque es lo mismo que me pasa en el arte, o sea, tengo muchas como colaboraciones con muchos proyectos, y para mí es muy difícil decir no puedo, ¿sabes? Porque yo pienso que el arte precisamente trata de eso, en qué podemos colaborar y cómo podemos construir cosas pensamientos, maneras de hacer la vida, maneras de facilitar cosas también, pero también a veces maneras de cómo las cosas, como algo que es tan fácil de hacerlo en mi casa, cuando las cosas pasan fuera de mi casa es tan difícil, ¿sabes? Como algo tan sencillo se puede generar como una cuestión, como problematizar una situación, ¿sabes? Eso me quedo pensando, como la vez pasada que estaba en la Bienal de Corea, y dije, bueno, agarramos las piedras de aquí, y es como que no se pueden agarrar las cosas, ni las piedras, ni las frutas, ni nada. Y entonces yo digo, ¿cómo se puede honrar a los ancestros, ¿verdad? O sea, si hay que mandarle una carta al ministro. Entonces, entonces hay que buscar otras maneras de cómo dar la vuelta a la cosa, ¿verdad? Hacer lo que queremos, a veces con permiso y a veces sin permiso, porque lo que es más importante es hacer el gesto de ofrendar o de intercambiar. Entonces, creo que eso es algo que a mí me parece muy, muy rico poder compartir toda esta experiencia
que voy construyendo mi camino, saliendo de Comalapa y de vuelta llevar como todas esas experiencias y colocar valor a las cosas que allá se han mantenido como lo han dejado los ancestros, ¿verdad? Porque también es como un lugar donde aún las cosas o el poder está un poco en tu mano, no se ha cedido todo al gobierno o a las instituciones, como podés hacer las cosas un poco a tu voluntad, y creo que esa voluntad es lo que más nos surge en este momento, ¿verdad? Porque hace un tiempo yo pensaba como las personas que se dedican a hacer curaciones a las personas, casi que el Ministerio de Salud estaba investigando quiénes son, cuántos son, para darles un certificado de que ellos pueden curar. Pero al mismo tiempo eso está muy mal, ¿verdad? Es como un gran retroceso en todos los sentidos, porque cada persona hay como padece de un dolor, ¿sabes? Que necesita sanar. Pero a veces la única persona que te puede curar no tiene que tener un certificado, porque en el momento que le damos certificado, creo que puede perder todo el don para curar, o esa esencia para curar a las demás personas. Bueno, hay cosas como que tienen que permanecer ocultas o sí. que tienen que permanecer en una latencia que no sea realmente, porque cuando se dicen como que desaparece, ¿no? De cierta manera. Sí, se pierde, sí, ya es como que aceptas algo y perdés todo, ¿verdad? Y entonces siento que eso es algo que por mucha dicha hay en Guatemala, ¿no? Hay muchas personas con mucho tipo de dones, de regalos muy especiales con quienes uno puede conversar, encontrar como magia, ¿no? Creo que el arte tiene que tener eso también, tiene que tener toda la parte como solucionada, desde la parte del concepto, las cuestiones estéticas, pero pienso que tiene que estar lleno de magia para que te hable, para que se quede como sembrado en la memoria y en la cabeza, que puede ser algo muy sencillo, muy simple, pero esa simplicidad dejar en la mente y en el corazón de las personas, creo que es algo que a mí me lo han regalado y yo también quiero compartir eso con el público. Entonces, creo que eso es como el trabajo colectivo que se hace, ¿verdad? Que se va construyendo, porque tampoco puedes llegar a la casa de alguien y decirle, ¿cómo haces esto? Entonces, o sea, es como una cosa que la gente te lo comparte porque tiene un aprecio, un afecto, te puede servir para algo. Entonces, pero a veces también puede ser un intercambio. Es un intercambio, ¿verdad? Es un intercambio, y ahí es donde yo pienso que el arte también cumple entre sus múltiples funciones. Hay una que para mí es muy fundamental. Hay dos que siempre uso como base para crear. Uno es que las artes, visto desde los pueblos o de las comunidades, tienen una función para decir lo que pensamos con mucha claridad. Y lo otro es para guardar lo que en verdad nos sirve solo a nosotros. Como que no tiene por qué ser público ni explicarle a nadie para qué es. Bueno, ahí me refería también antes a la opacidad, ¿no? Como una parte de ir en contra de ese extractivismo que ahora también, y también nosotros mismos tenemos que frenarnos de esto de esta manera, desde el mundo del arte también, queriendo trabajar, ¿no? O sea, con muchas y diferentes comunidades, el no ser extractivistas y el intentar también que hay cosas que no tienen que ser dichas, no se tienen que conocer o que sirvan solamente para determinados grupos, ¿sabes? Como en esa ayuda de hasta aquí, no más allá, ¿no? O sea, sí, entonces, o sea, todo eso es un proceso también de estar conscientes, porque a veces uno puede ser como muy generoso con decir las cosas o contar las cosas, pero al final eso mismo que estás contando puede ser usado en contra tuya.
Por eso una vez estaba hablando con una persona con quien hicimos una colaboración y todo lo que yo le había contado, él me lo quería aplicar a mí. y yo dije, o sea, entiendo, ¿verdad? Que vos pensés como yo, pero las cosas solo funcionan cuando yo lo digo. Cuando tú lo dices. Porque, bueno, si yo te pregunto cuáles son tus fuentes de información, o sea, de nuevo vos volvés a mí. Pero si yo quiero volver a las fuentes de informaciones de cómo yo he ido obteniendo, esto es como, todo, como he ido como recolectando de partícula en partícula, uniendo una historia muy grande, y por eso es como que hay como mucha gente detrás de las cosas que hago, que pueden ser tan sofisticadas, o que pueden ser tan sencillas y simples. Entonces hay como otros guardianes que cuidan de mí también, y por eso es que te da como un poco de conocimiento, pero a cambio de mantener como respeto hacia las cosas. Si no después, o sea, también es como muy delicado porque las cosas están muy relacionadas con las cosas que vos ofreciste a través de tu palabra antes de agarrar las cosas. Si no haces lo que vos dijiste, o sea, también como dentro de todas las deidades que hay dentro de las energías sagradas, están como los que te permiten que las deidades que permiten que una idea se vuelva una semilla y que la semilla consiga tener el temperamento y la humedad precisa para que germine. Y de la misma manera hay otras deidades que te pueden como cortar la vida, así como ni te preguntan. O sea, solo, se acabó. Que es bueno también, ¿sabes? Como ver esos, pero hay otras deidades que te pueden hacer sufrir, como que no te vas a morir, pero tampoco vas a estar vivo, solo vas a estar en un espacio de sufrimiento. Y entonces muchas de esas historias se cuentan dentro de la oralidad, pero muchas de esas historias también están escritas dentro de los códices. Entonces también es como escucharse a las personas, ver los códices y practicarse el arte. Entonces hay como un círculo que se cierra. Yo qué quiero hacer con toda esta información que tengo. Y eso me parece un viaje muy fascinante, ¿verdad? Porque aun cuando yo te digo, bueno, a mí me cuesta decir no a algunos proyectos, pero a veces te dicen no, o sea, no se puede. No se puede, entonces se hace otra cosa. Y una pregunta, en todo este recorrido, por ejemplo, me gustaría que nos hablaras un poco de, no solamente en tu persona o en tu familia, sino también en la comunidad. ¿Qué importancia se le otorga, por ejemplo, a los sueños? Porque en la exposición vemos, ¿no?, algunos dibujos que los haces, que vienen de sueños y que los haces visibles. Entonces, ¿qué importancia? Por ejemplo, lo cuento porque, no sé, aquí está María, que es chilena, y hemos trabajado con otras comunidades como la comunidad mapuche, donde, por ejemplo, las machi es solamente a través de los sueños, con las maneras que tienen de curar y de poder vislumbrar el futuro de la comunidad. Cuando alguien tiene que hacer un trabajo, cuando alguien quiere tener una propiedad, cuando alguien quiere sanar el cuerpo, las machis sueñan, y solo las digo o las machis son hombres o mujeres, pero con los sueños. ¿Qué importancia, por ejemplo, en la cultura cachiquel se le otorga el sueño, o sea, como estado, y también dentro de tu obra? Porque creo que justamente hablando de todas esas partes, ahí hay una pieza que es muy linda porque acaba siendo bordada, ¿no? Sí. Como esos recuerdos de esos sueños. Sí, los sueños para la comunidad es muy importante, ¿verdad? Son como avisos. Y hay como maneras de cómo interpretarlo, depende del horario que lo soñaste. Hay cosas que están ligadas para ver muy cerca, si hay otras cosas que son como mucho a largo plazo, pero son como casi como anunciaciones de cosas que te van a pasar. Y entonces cuando vos empezás a leer el sueño, y hay sueños que son personales, hay sueños que son colectivos o familiares, y hay unos que tienen que ver con la comunidad. Por ejemplo, una vez, como hablando con un guía, es un poco como un guía espiritual. Él estaba haciendo una ceremonia y yo y otro amigo nos acercamos a preguntar,
¿Cuál es el motivo o quién pidió la ceremonia? Porque a veces hay personas que piden las ceremonias para que se hagan. Y él dijo, nadie me lo pidió, yo lo hago por la humanidad, ¿no? Wow. O sea, así, o sea, él tenía un compromiso de hacerlo. Y cuando lo haces, o sea, hasta dónde llega ese compartir con el fuego y todos los horrores, todo lo que sale de ahí se expande en el universo, ¿no? Puede ser pequeño aquí, pero cuando se expande se hace grande. Y entonces también todas esas visiones que se pueden tener de los gestos que hacemos, o sea, son grandes. O sea, pueden ser tan pequeños, pero se hacen grandes. Y los sueños, cuando estás conectado con el hacer y con los mensajes que llegan, o sea, es como casi tener mucha claridad con lo que vas a hacer. Por ejemplo, en mi familia, como todos los días, aún estando acá o en cualquier parte, vamos contando los sueños. Vamos contando los sueños para ver como qué camino tomamos para hacer nuestras actividades y por dónde nos tenemos que dirigir, porque es como un guía. El sueño es como un guía. Y si uno apunta, entonces después puedes ver como que ya puedes ver los otros caminos que se van conectando con esa memoria que vos vas llevando. Y muchas de esas memorias a veces no solo se escriben así, sino se está escrito entre las personas que están a tu alrededor. Entonces es como escribir, como el compartir, es una manera de escribir y proyectar un poco lo que se viene. Sí, entonces el sueño es muy importante porque te informa de lo que se viene para ti, si se vienen como enfermedades, accidentes, se vienen como buenas temporadas de cosecha, de siembra, te dicen ahora hay que sembrar, o sea, hay que colocar las cosas, hay que sembrar en las personas, en la tierra, hay que cuidarse. Sí, entonces es muy, muy importante y por eso hay como los distintos tiempos para soñar. Se puede soñar en la noche, se puede soñar de día, o sea, uno apaga los ojos y entra en una onda muy inmediato, ¿no? Entonces, creo que eso es un regalo que la vida y el universo da para vivirlo, ¿verdad? Y también para vislumbrar hacia adelante, ¿no? Sí. O sea, en cierta manera también es una cuestión presente, pero que te lleva también a... Sí, porque aquí no está, pero hay una imagen de una deidad que es el viento, y el poco viento que circula en nuestra cabeza también está conectado con el universo todo, ¿sabes? Así como están como las constelaciones afuera, están aquí adentro, y por eso es que la capacidad de imaginar y de pensar un poco toda la idea, un poco eso que hablan de modernidad, de prosperidad, lo ha cegado, ¿sabes? No podemos, el progreso, no podemos como pensar en trascender sin poseer, ¿sabes? Porque podemos trascender sin tener nada, ¿sabes? ¿Cómo logramos hacer eso? ¿ves? Y entonces mucho de eso, por ejemplo, lo hablan los guías espirituales allá, que se logra a través de la alimentación, de sembrar nosotros nuestra comida. Nosotros agarramos las semillas, los colocamos en la tierra y vuelve a salir, y esa es nuestra conexión con el corazón de la tierra y el corazón del cielo. Pero es un gesto tan sencillo, por decirlo, pero de ahí uno vuelve a pensar quién tiene acceso a la tierra. O sea, todas las guerras son por la tierra, no importa si es un país o es un pedazo de tierra pequeño. Entonces ahí comienza el conflicto de lo sencillo a la tragedia. Entonces, tú que esas pequeñas relaciones o esos gestos pueden, el hecho de sembrar, de ver germinar algo, o sea, es algo muy mágico, ¿verdad? Porque también, también pensar en las semillas. Cada semilla te da una planta distinta, un sabor distinto. Yo siempre pienso eso, que cada persona es una semilla que tiene algo para venir a contribuir a toda la diversidad que ya hay, ¿verdad? Y que por eso... Pero que por otra parte la sociedad muchas veces la quiere aplanar y hacer monocultivos, y que todos pensemos, seamos lo mismo, ¿no? Que ese es el gran
gran terror, ¿no?, que está aconteciendo, Sí. sobre todo en la mayor parte de, no solamente en Guate, en Colombia, en tal, es decir, Monsanto, ¿no? Sí. Todas estas empresas que lo que quieren es allanar, ¿no?, con esta idea de globalidad también de nosotros, los señores Bezos, los señores, ¿no?, que todos compremos en el Amazon, hagamos siempre lo mismo y contribuyamos a tener solo una cultura, que es la cultura del capitalismo y es la cultura de ellos, ¿no?, que en cierta manera quieren, ¿no?, expandir de una manera y que volvamos a ser esos ciervos, esas hormiguitas, es que no haya más que pensar, solo hay una idea monoteísta casi, ¿no?, de ser, y que no haya esa diversidad de la que hablas de las semillas, ¿no? Sí, por eso creo que es bonito. Es interesante como cuando uno empieza a pensar en las semillas, pero también en las maneras de llegar a tener lo que uno necesita sin pasar por el dinero, ¿sabes? ¿Cómo podemos llegar a obtener las cosas que necesitamos intercambiando lo que sabemos? Vuelta al cambalache, ¿no? Como hacía el grupo de Carolina Caicedo, ¿no? Porque con el hecho de que la internet se vaya por 2 días sería un desastre total, ¿no? ¿Cómo podemos intercambiar nuestras cosas, ¿sabes? O sea, yo me quedo pensando en eso como tenemos que tener algo, ¿sabes? Algo tangible en la mano o en la cabeza o cómo ingeniar cosas, porque también esos gestos, por eso me gusta como en la práctica de hacer arte usar como muchos medios, ¿sabes? Y para transmitir una idea a veces necesitas un pedacito de carbón y un pedazo de papel, ¿no? Pero también a veces necesitas una cámara, necesitas como todo un equipo técnico para hacer una idea muy bien estructurada y muy bien dicha. Entonces, creo que todos tenemos esa relación con nuestro trabajo, ¿verdad? Como mismo tu trabajo. Hay muchas maneras de cómo tú lo puedes hacer. Puedes hacer una curaduría hablada, sin libros, ¿sabes? Pero puedes hacer algo con libros también. Todo eso me parece muy, muy rico, poder ver los distintos trabajos de cada persona también, cómo lo elabora, cómo se vuelve una cosa muy sofisticada, pero también detrás de la sofisticación también a veces los trabajos son muy potentes por la humildad que tienen, ¿no? Entonces, todos esos valores son los que creo que lo hacen más humano, la gente se aproxima hacia ello. Es bonito cuando estaba contando esto, Edgar, me acordaba que la semana pasada estábamos juntos en Barcelona y es muy lindo también ver cómo Edgar va viendo la obra de otros artistas, ¿no? Y se detiene, ¿no?, en esa idea. Creo que es muy sincero por su parte decir de qué manera aprendes y también te nutres del trabajo de otros, no solamente para poner en cuestión o para darnos un zarandeo frente a momentos, espacios, instituciones, modos de hacer, sino también cómo reapropiarte, ¿no?, de determinadas cosas y aprender también, ¿no?, del trabajo y beneficiarte y enriquecerte de este material de compartir con otros. Sí, creo que en ese sentido, por ejemplo, a mí casi toda mi vida me paso viendo cosas de arte, estoy metido en conversaciones espirituales o de comida, o de todo lo que está muy vinculado a la vida. Por ejemplo, pienso, o sea, más o menos como esa foto que podemos ver allá. O sea, para mí es tan impresionante estar con mi hermano teniendo una piel de jaguar que ellos mismos bordaron. Claro, eso es importante decirlo. La piel de jaguar, en el vídeo de Sueños de Obsidiana, Edgar lo hace con una piel original que está en Brasil. Pero claro, esa piel de jaguar no puede salir de Brasil. Entonces, ahí es cuando Edgar decide, primero hicieron una, la familia, luego 2, que es la propia familia, vosotros mismos bordáis sobre la piel. Entonces lo que tiene no es una piel, o sea, es una piel de jaguar, o sea, explícalo tú. Sí, es una piel de jaguar que hicimos agarramos todos los patrones y casi el tamaño real de la piel original. Y yo dije a mi familia que se me ayudaban a bordarlo, porque sería muy bonito como pensar en las cerámicas de hace más de 2000 años, de los gobernantes de todas las ciudades mayas
iban en fila y con sus pieles de jaguar. Y sería muy poderoso nosotros tener 2 pieles de jaguar y poder portarlo en distintos escenarios como museos, sitios ceremoniales, lugares sagrados, llevar esa piel como una herramienta de protección y de poder también. Y entonces cuando empezamos a construir estas ideas, pensamos, entonces vamos al museo y vamos a hacer una visita y tomamos una foto en el museo. Aparte vas al museo como artista de la colección, porque aparte Edgar está en la colección del Reina Sofía, o sea, con tu pieza con tu remera, ¿no? Con tu malla, sí, con las 22 lenguas mayas en el cuerpo, que es una pieza muy bonita, ¿no? Que expusimos también en Berlín. Pero tú vas, o sea, como de tú a tú. A mí lo que me gusta mucho también es como el tú a tú de Picasso, ¿no? De tú estás aquí, pero yo también estoy aquí. Sí, es como... No, también no es chulería, pero sí me gusta mucho pensar en como cuando uno va a un museo. Y normalmente es bueno como dar el punto de vista de uno sobre el trabajo de otro, ¿sabes? Porque a veces es como lo que menos se da. O sea, ¿qué pensás realmente sobre esa obra que estás viendo así con mucha sinceridad? Porque si yo mostrara la obra de Picasso en Comalapa, van a pensar que lo hizo un niño, ¿sabes? O sea, eso sería como una visión de Comalapa, pero también nosotros mismos. Por ejemplo, yo estaba hablando con Julio, mi hermano, sobre esa. Es que la obra de Picasso nos está viendo a nosotros también. Entonces, es como si la obra tuviera un comentario, ¿qué pensaría de nosotros? Solo que la obra no puede hablar de nosotros, ¿sí? A mí me gusta también de la obra esa idea de que siempre proyectamos esa violencia de Guernica, y que luego la gente se la repropia. Lo bonito de esa pieza es que acaba siendo un estandarte de muchas violencias, ¿no? Hace poco era una de las imágenes que en estas manifestaciones en contra del genocidio de Gaza, el genocidio palestino, la gente sacaba y solía sacar. Y en cambio a mí me gusta el in-between que hay entre vosotros y esa obra. Y esas violencias que no están perpetradas en el cuerpo per se, pero también en ese espacio intermedio. O sea, a mí, desde el jaguar de la ceremonia maya hasta ahora, hasta la violencia que se perpetra en Guatemala, muchos feminicidios, es decir, todo un paréntesis, como tú decías, entre nosotros, entre el Reina Sofía y el otro lado que hay, el otro lado tú decías, un océano, ¿no? Y en ese océano es ese paréntesis. ¿Qué ha ocurrido ahí, no? Y a mí me parece muy interesante ese espejo, pero bueno. Me gustaría empezar a cerrar ya la conversación porque Edgar y yo nos podemos quedar aquí toda la noche, pero creo que es bonito compartir y no sé si alguno de vosotros queréis hablar, hacerle preguntas a Edgar, no sé, compartir alguna o preguntar o tener la curiosidad, porque sin curiosidad no se va a ningún sitio, aunque la mata un gato. ¿Alguno? Bueno, pues no sé. No sé, Edgar, ¿qué quieres decir para finalizar? Por mi parte, agradecer la asistencia y estar acá. Y bueno, la exposición ahora está tomando tierra y semillas, ¿no? Llevamos una semana, 2 semanas, ¿no? De exposición. ¿Y va a estar hasta qué fecha? Hasta el 26 de abril. 26 de abril, o sea, queda tiempo. Yo creo que la última pregunta es, ¿cuántos de esos sueños que estaban en las mazorcas de maíz han cumplido? Bueno, apenas las masticamos, ¿no? Apenas le pegamos el primer mordisco. No, yo siento que estar aquí ha sido como muy lindo todo el proceso de elaborar la exposición, agradecer también a la oficina, a Adriana, a Ada, por hacer este trabajo también muy lindo, poder estar aquí sentados, poder tener un espacio para trabajar, soñar, escribir, dar continuidad a la historia, porque lo que uno necesita como artista y como ser humano es
tener un espacio físico y un espacio donde uno pueda desarrollar las cosas que uno trae en su cabeza, pero también a veces todas las cargas que uno trae de otros, de otras generaciones, bajarlo de tu espalda y ponerlo aquí por un rato, ¿sabes? Creo que eso es muy gratificante y en verdad agradecer a toda la gente que ha sido parte de este proyecto y que estamos muy felices de compartirlo y gracias por asistir. También son parte de este proyecto. Sí, Pues, sí, porque es que una idea te conecta, ¿no? Te va conectando y feliz de estar aquí, pasando unos días, unas semanas, un poco más de... más de un mes. Más de un mes. El tiempo pasa volando. Sí, pero también, no, eso, agradecido con toda la gente y con el universo que nos permite hacer este tipo de proyectos también y de locuras también, porque siento que hay que tener deseo y locura para hacer las cosas, porque si no, todo se queda muy medido, y si está todo medido no podemos hacer muchas cosas. Sí, entonces me quedo feliz de que tengamos cosas en papel papiro y cosas con sal y azúcar. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos.